Queridos hermanos, que el Señor te bendiga. Un apretado abrazo a todos aquellos que han estado siguiendo esta serie de cápsulas acerca de qué es la fe reformada y cómo ella impacta nuestra vida en distintas dimensiones. Yo soy el pastor Diego Villarruel y me ha correspondido a mí tratar el tema acerca de la influencia de la fe reformada y su relación con la cultura. Y para ello me gustaría leerte lo que nos dice el texto bíblico en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiero resaltar esta última expresión de Pablo al momento en que escribió esta epístola a los Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dentro del orden de la creación, Dios encomendó al hombre proseguir aquello que él mismo había comenzado. Desde allí en adelante, el desarrollo social y cultural pasaron a ser principalmente una responsabilidad de los seres humanos. El gran problema es que dentro de este orden, el pecado se introduce como un agente destructivo, de tal forma que cuando somos redimidos, no solo somos liberados de motivaciones pecaminosas, sino que también somos restaurados para cumplir nuestro propósito original. La lección, queridos hermanos, es clara. Los cristianos no solo somos salvados de algo, que es el pecado, sino también somos salvos para algo, para cumplir un propósito. Y ese propósito es desplegar el señorío de Cristo sobre toda la vida. La vida cristiana comienza ciertamente con la restauración espiritual que el Espíritu Santo, ¿cierto?, opera en cada uno de nosotros. Pero debemos nosotros no solamente quedarnos en esta restauración espiritual, individual y privada. Debemos proseguir en la restauración de todo el orden creado, de toda la cultura que nos rodea. Esto incluye ciertamente la moralidad privada, pero también incluye la moralidad pública. Implica la vida individual, pero también involucra la vida familiar, la educación, la comunidad, el trabajo, la política, las leyes, la ciencia, la medicina, el arte, la música. Los creyentes solemos poseer una actitud más bien secular hacia esas cosas. Piense conmigo, obedecemos sin cuestionar las leyes de Dios para la naturaleza, como por ejemplo la ley de la gravedad o la ley o las leyes acerca del movimiento. Pero pareciéramos desconocer o querer taparnos los ojos respecto de las leyes de Dios, por ejemplo, para la familia, o para la educación, o para la construcción del Estado. Sin embargo, un sincero cristianismo no hace esa distinción entre lo religioso y lo secular. ¿Por qué? Porque insiste en que las leyes de Dios rigen para toda la creación. No existe esa dicotomía, entre lo sagrado y lo secular. La manera con la que el cristianismo debe funcionar en la sociedad no es solamente quedándose en una fe privada, sino además como una fuerza creativa dentro de la cultura, que la transforma para someterla al señorío de Cristo, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Es por eso que la fe reformada establece como un principio muy importante en el desarrollo de nuestra fe, no solamente quedarnos en lo sagrado y lo privado. Nuestra fe tiene profundas implicaciones para lo público, profundas implicaciones para lo comunitario, para lo que nosotros solemos llamar lo secular. Charles Colson hablaba acerca de esta influencia como el nuevo milenio.
el nuevo milenio presenta grandes desafíos para los creyentes. Porque a medida que se desploman las grandes ideologías y la gente se encuentra en esta especie de impasse, llegó a ese impasse puesto que dejó de creer en la autonomía individual, como el santo grial para llevar a toda la sociedad, a todo el mundo hacia una liberación y un progreso ilimitado. En realidad, las sociedades se han dado cuenta que ese tipo de ideologías, de grandes relatos, solamente han llevado al caos moral. Por lo tanto, aquí es donde la fe reformada toma una importancia considerable, porque ha llegado el momento en que la fe reformada, la fe cristiana, la fe basada y fundada en el Evangelio de Cristo Jesús, debe transmitir ese mensaje de paz social y de realización personal que emana del cristianismo, pero que logra influir toda la cultura. La gran pregunta que debemos hacernos hoy día es: ¿cómo aprovechamos esa oportunidad? ¿Cómo aprovechamos esa brecha que se nos ha abierto? Si hemos de transformar nuestra cultura pagana, debemos comenzar por nosotros mismos, entendiendo lo que significa una visión cristiana del mundo para nuestras decisiones morales y nuestro estilo de vida. Usted y yo debemos contrarrestar a una sociedad que declara el derecho de los individuos a vivir de la manera que ellos elijan y les venga en gana. Contrarrestar un concepto en donde la moralidad se convierte en algo que inventan los seres humanos cuando han evolucionado, trazando cada cual su propio curso de acción. De esta forma deja de existir, por ejemplo, la culpa, y solo nacen solamente falsos sentimientos de culpa, que solamente son resultado de la desaprobación social. El cristianismo debe reivindicar una fuente trascendente de los estándares morales, no como un conjunto de reglas solamente y restricciones que limitan nuestra verdadera naturaleza. Porque el cristianismo en realidad lo que hace es describir nuestra verdadera naturaleza y cómo nosotros podemos vivir de acuerdo a ella, aquella creación original de Dios. Y cuando lo hacemos, disfrutamos los resultados de actuar en la forma en que fuimos creados para actuar. La familia, la educación moral, el orden público, la economía, las ciencias, las artes, son, diría yo, algunas de las muchas materias pendientes que la fe reformada tiene como oportunidades para incidir y transformar. ¿Sabe por qué? Porque la visión cristiana del mundo es la más coherente. La visión cristiana del mundo incluso es la más racional y más viable que cualquier otro sistema de doctrina. Ninguna visión del mundo es mera filosofía teórica. Una cosmovisión es intrínsecamente práctica y afecta el modo en que vivimos nuestra vida cada día y por completo. Yo le hago la misma pregunta que Francis Schaeffer hizo: ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos siendo cristianos en medio de la cultura? La respuesta está en la palabra de Dios, en el versículo que nosotros leímos al principio: adoptando la verdad de Dios, comprendiendo el orden físico y moral que Él ha creado y contendiendo en amor por esa verdad ante nuestro prójimo, y luego teniendo la valentía de vivir esa verdad en cada aspecto de nuestra vida. Tenemos grandes y profundos desafíos que emanan de nuestra fe reformada. Nunca olvide esto: la fe reformada no es simplemente una fe individual y privada. Ella es principalmente una cosmovisión que transforma todo lo que toca. Que el Señor te bendiga. Te invito a obtener una pequeña palabra de oración. Querido Señor, tu palabra nos habla profundamente a nuestra vida. Tu palabra nos desafía a adoptar una espiritualidad realmente consistente
entre aquello que creemos y practicamos. Una espiritualidad, Señor, que pueda tender un puente firme entre lo que confesamos y vivimos. Ayúdanos, Señor, a ser sal en la tierra y luz en el mundo, para de esa forma manifestar tu gloria. Bendícenos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.